Es un privilegio hoy poder presentar aquí en Casa Árabe el libro Historia de Tánger de Leopoldo Ceballos. Y es un privilegio también poder contar en esta mesa con Jacobo Israel Garzón, escritor e historiador, con Domingo del Pino, periodista y escritor, y cuando puede incorporarse también con Manuel Pimentel, que es el director de la editorial Amistad. Nosotros quiero confesar un secreto. Uno de los problemas que hay en Casa Árabe es tratar de que no siempre hablemos de Marruecos, que no siempre hablemos de Tánger y de otras ciudades marroquíes. Por tanto, hay una intervención especial y específica del director de Casa Árabe para evitar que esto se reproduzca, pero hay veces que no se puede hacer, y previamente las excepciones se hacen porque son importantes. Y hoy tenemos una excepción importante. Por un lado, por lo que supone la ciudad de Tánger, la historia internacional de la ciudad de Tánger, que aparece reflejada en el libro de Leopoldo Ceballos. Y por otro lado, también precisamente porque este año se cumplió el año pasado el centenario del protectorado. Por tanto, estos son meses en los que queremos destacar precisamente hay otra razón importante, y es que yo mantengo que precisamente aquellas personas que tienen más interés por conocer de primera mano lo que fue el periodo tanto del protectorado de Marruecos como específicamente de la ciudad internacional, Tánger como ciudad internacional, son aquellos que también tienen más interés en seguir en España el resto de temas ligados al mundo árabe. Es decir, hay un continuo de interés y de sensibilidad. Y al final lo que hace una casa como la Casa Árabe es tratar de contar con un espacio público que permita que todas las sensibilidades se presenten y hacen. Por tanto, insisto, es un privilegio y debo señalar que hace, creo que fueron 3 semanas, presentamos el número de la revista Hogar 5 y 6 dedicado a las poblaciones hispanas en el norte de África en el siglo XX y al protectorado español. En aquella ocasión contamos con la presencia de Bernabé López García y en esta ocasión entiendo que la presentación del libro de Leopoldo Ceballos puede dar mayor valor a este tema. Y sin más, paso la palabra a Jacobo Israel Garzón. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Leopoldo Ceballos por invitarme, a la casa que nos acoge y a todos ustedes por venir en una tarde de lluvia madrileña y además ante la víspera de un partido, es decir, que tienen ustedes un mérito extraordinario. Yo conocí a Leopoldo Ceballos hace unos 10 años, yo creo, y desde el principio tuvimos, creo que mutuamente, si no me hubiera invitado, pero bueno, yo también hacía él, una mutua simpatía, a pesar de que él es tangerino, pues se quedó aquí. Pero la diáspora nos une, en el largo camino de la diáspora nos une en una cercanía que ahí en aquellos tiempos se veía como muy lejana y sobre todo una profunda lejanía intelectual y no solo física. Yo creo que Leopoldo, al que me han unido después numerosos actos y es un cotidiano asistente a un pequeño centro cultural al que yo animo, pues ha escrito un libro que ha recibido la segunda edición, que es esta Historia de Tánger, que merece un lugar especial. En primer lugar, porque yo creo que como toda diáspora, la diáspora de Marruecos es una diáspora que tiende a la nostalgia. Yo no soy amigo de la nostalgia, yo creo que hay que vivirse en la nostalgia, porque hay que vivir abierto al futuro, hay que vivir abierto al mañana, y la nostalgia nos sube en el ayer. Lo cual es bonito, pero es como la infancia, pero en realidad es una parte, es quizá la patria de uno, la infancia, pero es un paraíso perdido, no es recuperable. Lo que es recuperable es el mañana, y estoy con
con un poeta que se llama Caballero Bonal, que escribió un libro que le dio un título que dijo: la vida es el tiempo que nos queda. Y creo que la vida es el tiempo que nos queda. Luego, por lo tanto, yo no soy para nada un amigo del nostalgia, pero sí soy un amigo de conocer las raíces, conocer la historia, conocer la estructura intelectual, gramatical y de lenguaje que había en ese entorno, que fue un entorno casi único, que yo creo que es uno de los pocos entornos que en la primera parte del siglo XX fue un entorno de tres culturas. Necesariamente las tres culturas, cuando se habla de convivencia, es una palabra relativamente ambigua. No, la convivencia nunca fue una convivencia profunda, íntima y mezclada. Fue una convivencia de tres culturas en tres planos diferentes, pero que se interrelacionaban, y que esa interrelación generaba en cada uno un respeto hacia las otras culturas, un respeto hacia las otras creencias, un respeto hacia las otras personas, un respeto hacia las otras tradiciones. Ese mundo terminó, no hay que llorarlo, porque las cosas terminan, como la infancia. Yo quiero decir que yo viví en Tetuán hasta final de los años 50, cuando yo tenía 17 o 18 años, y por lo tanto pasé toda mi infancia, toda mi adolescencia y el inicio de la juventud allí. Pero que guardo un recuerdo imperecedero al que he dedicado, y Leopoldo lo sabe, muchos artículos, libros, etc. Quiero resaltar esta historia de Tánger, de Leopoldo Ceballos, que a pesar de ser Tánger, de la única ciudad que merecería la nostalgia, la única ciudad casi del mundo que merece la nostalgia por su carácter especial, por su carácter único. No hay otra ciudad probablemente que haya tenido este carácter, ni siquiera las otras del resto de Marruecos. Y yo recuerdo que para nosotros, los tetuaníes, Tánger era una ciudad especial, una ciudad libre, una ciudad abierta. Nosotros éramos una ciudad del interior, una ciudad levítica y castellana, ligada a las tradiciones más profundas, donde la religiosidad no solamente era una forma de vida, sino que traspasaba las formas de vida sociales, etc. Mientras que Tánger, que él lo dice en algún momento, que hasta llegó a ver soluciones depravadas o situaciones de vida depravadas, era una ciudad abierta, abierta al mar, abierta a la libertad, abierta a la interrelación más profunda en el resto de la zona norte, pero fundamentalmente no deja de ser una ciudad que tuvo una vida en la que el libro se centra profundamente, que era el periodo del Tánger internacional. Aunque Tánger siempre tuvo una estructura internacional. La historia de Tánger es una historia de una ciudad que fue durante toda la primera parte de la Edad Moderna portuguesa, luego fue inglesa y luego fue marroquí a partir de los primeros sultanes alauitas, pero que en realidad su desarrollo tuvo lugar en el siglo XX. El desarrollo de Tánger fue una pequeña población del norte hasta el siglo XIX y XX, pero que en el siglo XIX, ya desde el siglo XIX, desde el comienzo, como la historia que pudo ser también de Alejandría, que es otro puerto mediterráneo, en el que los cónsules extranjeros tuvieron un papel importante, no solamente sanitario, sino en el desarrollo urbano de la ciudad, en el desarrollo cultural de la ciudad. En Tánger, los cónsules extranjeros tenían una presencia desde casi el comienzo del siglo XIX, y fue una ciudad muy abierta. No en vano, en Tánger nació la prensa de Marruecos. La primera imprenta de Marruecos fue tangerina, y fue a través del periódico. El periódico se creó, el periódico de Marruecos, la idea del periódico se creó en Tánger en los años 1880. Quiero decir que no estamos hablando solamente de un periodo y de una ciudad que tuvo un desarrollo extraordinario en el periodo internacional, sino una ciudad que mantuvo desde el inicio de su periodo como desarrollo urbano una actitud abierta hacia el mundo.
Entonces, esta historia de Tánger lo narra bien. Y lo narra desde el punto de vista que a mí, como historiador, me gusta y aplaudo, que es un libro de historia, no es un libro de nostalgia. Hay nostalgia en el libro, ¿cómo no va a haber nostalgia? Pero no es la nostalgia lo que quiere transmitir. Lo que quiere transmitir es la historia de la ciudad, la historia de su gente, la historia de sus instituciones, y en fin, un libro que a nosotros, yo creo, nos acerca a lo que fue la ciudad. No la ciudad que cada uno lleva en el corazón desde la diáspora, sino lo que fue la ciudad para los que ayer estuvieron y también, que es importante, para los que hoy están y para los que mañana están. Para mi punto de vista, esta historia de Tánger, como tantas historias que faltan en el norte del Marruecos, porque no hemos tenido ahí la visión, ninguna de las tres culturas ha tenido una visión histórica, ha tenido una visión temporal, de vivencia, pero no ha tenido una visión histórica. Esta historia de Tánger yo creo que merece un punto muy especial en toda la historiografía marroquí. Y bueno, yo quiero aplaudir aquí, por un lado, el hecho de que haya tenido una segunda edición, porque muestra que la primera tuvo éxito, y felicitar al autor por habernos dejado este documento, que para mí es un punto esencial, digo esencial, en el conocimiento de una ciudad que ayer fue esencial, pero que mañana también puede serlo desde otro punto de vista. Nada más. Muchas gracias. Hemos venido a presentar un libro que a mí me parece de una importancia extraordinaria, y les voy a explicar por qué. Yo creo que esta historia de Tánger, de Leopoldo, es probablemente el primer libro en lengua castellana que reconstruye el pasado de Tánger desde una visión primero real, porque habla de la ciudad que existió, y después con los argumentos y los temas que son indiscutibles. Leopoldo habla aquí de leyes, habla aquí de instituciones, habla aquí de actitudes, usos y costumbres de las comunidades, y desde luego yo creo que nos ha dejado un documento que va a ser imprescindible para los que quieran escribir en adelante de Tánger, porque a mi entender el tema no está ni agotado ni siquiera casi prácticamente esbozado. Por estar aquí hoy, yo le doy desde luego las gracias a la Casa Árabe, a Hernando López Mosquet, a Leopoldo, que tuvo bien invitarme, y desde luego a todos los compañeros que comparten esta mesa y que quieren compartir la palabra hoy aquí conmigo. Yo empezaría por preguntarme si este caso Tánger no es un bonito sueño, una bonita imaginación, un bonito mito que nosotros estamos reconstruyendo y rememorando constantemente. Si es que acaso todos los niños nos recuerdan con agrado y con amabilidad su pasado, su infancia, porque nos emociona hablar de Tánger porque ahí es donde he vivido, pero al mismo tiempo yo recuerdo que en mi caso y en mi casa, donde hemos conocido y hemos vivido en 6 o 7 sitios que pretenden la misma excepcionalidad y la misma universalidad de Tánger, pues se piensa exactamente lo mismo. Yo creo que este revival de Tánger comienza un poco en Internet. Hace unos años, cuando nosotros regresamos a Madrid, que fue más o menos en 2004, nos escribió inmediatamente en su página, en su revista Malabata, Oleg Vargas, después de organizar viajes a Tánger, pero falleció. Y después de fallecer él, vino Sisita Sanz, que con la revista Tingis ha cogido un poco el relevo, y Sisita empieza con una revista, empieza... ¿Perdón? Que no, que la sacamos los dos a la vez. Ah, perfecto, ya te lo doy a la vez. Que quede claro. Y que quede claro, sí. Pero bueno, a mí me ha parecido complementaria, y empezamos con unos almuerzos anuales, después ahora son las meriendas mensuales de Sisita, y al final, pues nosotros en particular, que también hemos estado en otros países, somos también miembros de la Asociación de Amigos del Líbano, que también tiene sus almuerzos
y también pretende organizar su viaje a Perú, donde hemos venido y donde hemos visto prácticamente la misma organización social que en Tánger, el mismo poliglotismo de que habla Leopoldo aquí en su libro, que a mí me ha parecido que en el caso de Tánger, lo mismo que decía Jacobo hace un momento con respecto a la convivencia, tampoco hay que exagerar. En el fondo, el poliglotismo en Tánger, como el poliglotismo en Beirut, es un poco de las clases acomodadas. Y en Tánger, lo que existía es probablemente una Lysander Franche, una lengua franca, en donde todo el mundo tenía un lenguaje de mezcla de francés, de inglés, de español, en el cual nos entendíamos todos y nos reconocíamos. Y creo que especial mención, por lo menos para mí, merecen dos chicos judíos que antes de todo lo que he explicado de Oret Vargas y de Sisita, que fue al mismo tiempo que Monabata, pues habían creado ya una página web que se llamó Tangier Free, en la cual iban pidiéndole a todos aquellos que habían tenido alguna experiencia, algún paso por Tánger y por los liceos, que empezaran a buscar amigos, a enviar fotos, y la verdad es que lo que se creó allí en poco tiempo ha sido realmente extraordinario. En Tangier Free se encuentra una documentación sobre los liceos franceses y sobre la vida en Tánger, yo creo que incluso de la historia, formidable. Con todos esos antecedentes, entiendo que este es el primer libro que se atreve valientemente, a mi modo de ver, y sin decirlo, a luchar contra la visión que ha prevalecido y que prevalece aún en muchos sectores en todos estos años de la colonización cultural de Tánger que hicieron aquellos escritores que hemos llamado malditos de la Beat Generation, y que, según una afirmación muy graciosa que le he leído a Gertrude Stein, la de los años 30 y 40 era un poco la gran matrona de la cultura norteamericana, a un chico que le pedía ayuda para publicar un libro sobre Tánger, le digo: vamos a ver, joven, ¿qué pasa? Que si usted se pasa un fin de semana en Tánger y ya quiere escribir un libro. Pues mucho de eso ha ocurrido. Hemos tenido muchos libros, y el propio Mohamed Shukri dice que la mayoría de los que han pasado por Tánger han escrito desde Tánger, pero no han escrito sobre Tánger. Sobre Tánger han escrito mucha gente que estaba fuera, y sobre todo en esta etapa hay un corte en la producción judeo-hispana, porque en realidad es una producción judeo-hispana de extraordinario valor, que yo creo que estamos olvidando y que me parece que es con la que entronca la historia de Tánger de Leopoldo Ceballos. Nosotros hemos dejado un poco de lado a Isaac Larrero, estamos dejando de lado a Sayat, estamos dejando también a Alberto España, que tiene también una formidable historia de Tánger. Y yo creo que en ese periodo, que ese vacío que han llenado después, desde luego en época muy temprana, los escritores norteamericanos, no ha habido nada como el libro de Leopoldo, que empieza una reconstrucción de Tánger, del Tánger que realmente vivimos, porque yo estoy casi convencido de que la mayoría de los tangerinos que están aquí no se sienten para nada identificadas con aquel Tánger de pedófilos, de homosexuales, de drogadas y todo eso que han ido pintando los escritores norteamericanos. No estoy hablando de su valor como agentes culturales, estoy hablando solamente de lo que ellos han escrito sobre Tánger. Y esta es la primera vez que veo que se crea, que se trata de recuperar un Tánger de una manera indiscutible. Creo que Leopoldo lo ha hecho con mucha delicadeza, porque además ha escrito una historia de Tánger que, dejando aparte algunos periodos que yo, por ejemplo, hubiera tratado con mayor extensión, como por ejemplo el periodo del 40 al 45 de la dominación española de Tánger, que fue muy dramático para una parte de la población española de Tánger, y el periodo de 1952, de los incidentes, de aquellos incidentes del 52, que son los que sirven de comienzo para la desbandada general que se producirá después en Tánger. Creo que Rodolfo ha hecho además... Perdón,
que Leopoldo ha hecho aquí una historia en la que de verdad podemos sentirnos identificados todos, de cualquier origen, de cualquier ideas que podamos pretender, y yo por lo menos me he sentido muy contento leyéndola. Me he esforzado, tengo que reconocerlo y tengo que confesarlo aquí, primero en encontrar las diferencias que hay entre esta segunda edición y la primera, y segundo en tratar de mirar esto con lupa a ver si le podía decir a Leopoldo y a ti, oye, pues se te ha olvidado esto, se te ha olvidado lo otro, y tengo que reconocer que, bueno, salvo algunas cositas puntuales que no tienen ninguna trascendencia para un libro, no he encontrado nada que decirle, así es que la verdad solo le puedo felicitar, solo le puedo decir que ha sido un gesto muy valeroso romper una lanza por este Tánger que es el nuestro, que es el con el que nos queremos identificar, con el que nos sentimos identificados y que es además aquel que de verdad existió. Yo tengo solo una preocupación. Hace una semana le regalé un libro a un amigo de Juan Eslava Galán y me dijo, yo soy la última generación que puede entender esto. Yo hoy no estoy muy... A veces me lo pregunto, si nosotros no somos la última generación que puede entender esta historia de Tánger. Me explico. Leopoldo y sus padres sobre todo fueron unos grandes actores de la vida cultural, de la vida política y de la vida en general en Tánger. Son tangerinos que pueden escribir de Tánger porque han vivido esa experiencia. En el caso de Leopoldo y de su padre, porque además han estado en la cocina de lo que se tramaba allí desde que ellos empezaron a vivir en Tánger. Pero creo que Leopoldo, que Jacobo, Israel, por ejemplo, yo, somos la última generación de tangerinos que han vivido en Tánger. Y me temo que si a este libro de Leopoldo no le siguen otros en el mismo tono de tratar de reconstruir el Tánger que fue, cuando pasemos esta generación, que vamos a pasar por razones obvias, vendrá el mito, vendrá otra vez Tánger de los espías, de los contrabandistas y de los drogatas, y esto se perderá. Así es que yo, al mismo tiempo que le doy las gracias a Leopoldo, porque creo que ha hecho un enorme trabajo y además porque nos ha dejado un documento imprescindible para todo aquel que quiera hacer algo, pues yo lo que digo a todos los tangerinos, lo que invito a los tangerinos que estén aquí, que traten de contar de una manera o de otra sus vivencias, porque tengo que reconocer que a lo largo de mi vida profesional me ha pasado un poco como lo que dicen los mayores. Los mayores dicen, es que ahora se muere más gente que antes. Pues yo, a lo largo de mi vida profesional, puedo decir, es que ahora se pierden cada vez más valores. Entonces, en este libro está recogida la historia, pero al mismo tiempo los valores que nos hicieron tener la convicción de que pertenecíamos a una misma comunidad. Por eso creo que esto no puede ser, no debe quedar en un caso aislado y en un caso único, sino que deberíamos tratar de reconocer Tánger no solo historia, Tánger también eran valores. Están aquí mencionados, por supuesto, pero deberíamos recoger ese pasado porque estamos cada vez más faltos de valores, estamos cada vez perdiendo más valores. Y aquí hay algo que yo creo en este libro, y por supuesto en la historia real de Tánger, hay algo que yo creo que no existiría ningún español que hoy día no lo pudiera suscribir. El libro que nos propone Leopoldo habla de una ciudad con una fiscalidad muy baja o prácticamente nula. El libro de Leopoldo habla de una sociedad laboriosa en donde el trabajo abunda, habla de algo que a quien no le apetecería, porque la verdad es que era un paraíso fiscal, pero no solo para los evasores, como hay hoy paraísos fiscales, sino que allí vivíamos en un paraíso fiscal todos. Los grandes evasores, pero al mismo tiempo los que trabajamos allá porque teníamos productos en franquicia de aduana y la clase laboriosa porque también compraba los productos con franquicia de aduana. Existía además algo que yo creo que podría llevarnos, o sea, a mí por ejemplo, en este presente actual, a un verdadero éxtasis. Es que es una ciudad sin políticos, sin partidos políticos, me refiero. Es una ciudad prácticamente sin sindicatos.
y es una ciudad que además funciona. Tiene unas instituciones que no están regidas por ideologías políticas, que probablemente por el hecho de ser tantos países los que controlan a la ciudad, y cuando hay muchos no la pueden de verdad controlar, y la ciudad se controla a sí misma y se administra a sí misma. Pero lo cierto es que yo, por ejemplo, suscribiría ahora con los ojos cerrados eso, sin políticos, sin impuestos, sin partidos. Sé que el mundo moderno ha ido todo lo contrario, porque a mi modo de ver la historia de Tánger empieza, la historia de Tánger va a tener que ser congelada y empieza a ser congelada como lo han sido las de los otros grandes centros parecidos del Mediterráneo. De Pera ya solo se habla en los libros, de Esmirna también se habla solo en los libros, también son historias congeladas. De Tánger, mientras que vivamos nosotros, podemos hablar de historias reales. Y por eso creo que les invito a que hagan lo posible por seguir el ejemplo de Leopoldo y a darnos algo más sobre esa historia de Tánger, y a ver si podemos además escribir todo lo que pueda faltar y hacer otra. Muchas gracias, Leopoldo, por este libro. Creo que es excelente y que podremos continuarlo. Pues buenas tardes a todos. Me alegro muchísimo que haya llegado Manolo Pimentel, porque estaba preocupado hablando con el director y a ver qué le ha pasado. Yo ante todo quiero decir que estoy realmente contento de estar aquí hoy en esta casa árabe, que es prácticamente mi casa, puesto que yo he nacido en Marruecos. Yo tengo mis raíces en una ciudad marroquí que es Tánger, y tengo recuerdos de juventud y de niñez en esa ciudad, en Tánger. Por tanto, doy las gracias especialmente al director de la Casa Árabe, al embajador Eduardo Brujet, de que nos haya permitido estar hoy aquí para presentar la segunda edición de esta historia de Tánger, memoria y de la ciudad internacional. Me alegro, repito, que esté aquí Manuel Pimentel, porque es el que me ha dado la oportunidad de que este libro haya sido publicado en 2 ocasiones. Él es no solamente un político de Gar, sino también editor y empresario. Y también muchas gracias, por supuesto, a Domingo del Pino, el gran amigo Domingo del Pino, que es un tangerino que yo creo que es el periodista español que mejor conoce el mundo árabe, que se ha pateado el mundo árabe y que ha escrito mucho sobre ese mundo, y que especialmente también conoce muy bien Marruecos y Tánger. Vamos hablando de Tingis y de Malata. Pienso que paralelamente, no sé si antes o después, espero que si no me corrija, pero el blog tuyo es de más o menos esa época, ¿no? Y es también magnífico. Le recomiendo a todos los que se interesen por Tánger visitar el blog de Domingo del Pino sobre el particular. Yo quería añadir que lamento mucho que no esté hoy aquí Marika Embarek, que es amiga de tantos de nosotros, es la perfecta síntesis del tangerinismo. Es hija de padre marroquí, de madre española y traductora de francés y de inglés. Es decir, que difícilmente se puede hacer más síntesis de lo que es Tánger. Hoy en Casablanca, desgraciadamente no ha llegado a encontrar todavía la posibilidad de estar en 2 sitios a la vez, pero está hoy en Casablanca, en la Feria del Libro de Casablanca, en una mesa organizada por el Instituto Cervantes. Yo creo que antes de... y me gustaría muchísimo saludar, además me alegra mucho que esté aquí, porque es tangerino también, al ministro consejero cultural de la Embajada de Marruecos en Madrid, señor Abdellah Loubi, que es tachado, Barja. Yo, antes de entrar a contestar, antes de meterme en hablar sobre el libro, me voy a honrar, me gustaría comentarte algo que me has dado una idea cuando estabas hablando de que somos muy viejos todos, pero ahí delante están mis hijos Isabel y Leopoldo.
he visto por aquí a la hija de Ana Mari Petri, he visto también a la hija de María Luisa Villarejo, y hay en esta sala bastante gente joven. Es decir, que no solamente este libro está escrito para los viejos como nosotros, sino también para los jóvenes, para que vayan funcionando. Yo tengo la impresión de que cuando mis hijos estuvieron conmigo en Tánger, lo pasaron estupendamente bien. Y bueno, yo he vuelto otra vez con mi hijo Leopoldo allá y disfrutan de Tánger. Bueno, ya Mari Petri es Mari Petri hija, es de las mayores amantes de Tánger, ¿no? Yo tengo muchos amigos con hijos que les interesa muchísimo Tánger. Bueno, me gustaría poner muy rápidamente, no sé si es rápidamente menos de media hora, pero voy a intentar hacerlo en menos de media hora, lo que es mi libro y lo que pienso, lo que he intentado exponer en ese libro. Antes me gustaría referirme a lo que ha dicho antes Domingo del Pino, que este libro es continuidad, modestamente, de lo que en su momento escribió, por ejemplo, Laredo, lo que explicó lo de Alberto España, lo de Asaya, que era un compañero mío en el liceo francés y que malheureusement pues, tuvo un accidente y murió en un accidente tonto, de Tomás Ramírez, de Rocío Rojas y por supuesto de Tingis y de Malabata y del blog de Domingo del Pino. Yo he intentado modestamente hacer una memoria y presentar una visión global de lo que era Tánger, no solo desde el punto de vista histórico y político, sino también religioso, social, económico, jurídico, etc. Y también señalar cómo vivían los tangerinos en ese microcosmos privilegiado que era Tánger. He intentado desmitificar y negar la idea que muchos tienen de Tánger como ciudad tortuosa y triste, cuya actividad se centraba básicamente en el espionaje, el contrabando y las drogas. Es cierto que algo de todo esto hubo, que tales actividades, principalmente las dos primeras, estuvieron presentes en la ciudad. Pero yo pienso, y creo que la mayoría de los tangerinos pensamos que Tánger, con sus sombras, que sí que las tenía, era principalmente una ciudad libre, honrada, responsable, trabajadora, alegre, tolerante y bastante culta, donde convivían en libertad, equilibrio y inconciliable armonía miembros de las más variadas etnias, religiones, procedencias y nacionalidades. Mi deseo ha sido el de trascender el mito de Tánger y centrarme en la realidad de la ciudad única e irrepetible en la que concurrieron durante varios años distintas circunstancias excepcionales. No sé quién ha dicho que hay tantas ideas de Tánger como tangerinos existen. Esto es verdad, pero lo que sí es cierto es que todos estos tangerinos más o menos coinciden en algunas ideas, diría yo, claves. Y voy a intentar referirme a ellos rápidamente. Una de las ideas fundamentales es que Tánger es una ciudad de una extraordinaria belleza y que además nadie lo niega, es una ciudad que tiene una situación geográfica y estratégica excepcional y que por ello ha sido ambicionada, deseada durante toda la historia, durante los últimos 2 o 3 mil años por muchísimos pueblos, por muchísimas naciones, entre ellas Roma, Portugal, España, Inglaterra. Y si ahondamos en la historia de Tánger, llegamos a ver que, aparte de su naturaleza básica bereber y árabe, cuenta también con raíces fenicias, judías, cartaginesas, romanas, portuguesas, españolas e inglesas y por supuesto también francesas, que han influido en su carácter. Tánger se incorporó, como ha dicho Jacobo, definitivamente al reino de Marruecos hacia 1684, cuando el gran Moulay Ismail, que es uno de los grandes reyes de Marruecos, echó a los británicos de Tánger. Su reinado duró 55 años, fue un gran constructor, fue el constructor de Dar el-Kebira en Meginés y, por ejemplo, del palacio del Alcazaba en Tánger, de la gran mezquita de Tánger, etc., ¿no? Pero este señor, por una serie de circunstancias políticas, religiosas y de seguridad, pensó
que tenía que aislarse del resto de los países. Y este aislamiento duró cerca de 100 años. Cuando llegó Mohamed III, que es otro gran rey de la historia de Marruecos, pensó que este aislamiento no era positivo para el país. Entonces, pero no le pareció oportuno que los extranjeros se acercasen demasiado a la corte. Entonces, lo que decidió inicialmente es que se fuera a Tetuán, y después de Tetuán, pues por un incidente que seguramente Jacobo lo contaría mucho mejor que yo, al final fueron a Tánger, y el Mohamed III decidió que en Tánger se montaran los cónsules de los países que mantenían relaciones con Marruecos. Entonces, el primer consulado que se montó en Tánger fue el español, en el Soco Chico, en el año hacia 1780. Esta situación se consolidó de derecho a partir de mediados del siglo XIX, cuando se decidió ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí estuviera en Tánger, en Darniaba. Conocéis todos posiblemente los que allá estaban en Tánger, Darniaba, en la calle Sianis, y ahí tenía la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por supuesto también los consulados, que ya no eran consulados, sino que eran legaciones, algo superior a consulado, pero que todavía no llegaba, una especie de embajada de segunda, que tú sabrías perfectamente explicar lo que es una legación, la diferencia entre una legación y una embajada. Es decir, que en definitiva, Tánger, desde el año 1780 hasta el año 1912, fue 1912, que es la fecha, no se olviden la fecha del protectorado, vamos a decirlo protectorado, fue la capital diplomática de Marruecos, lo que evidentemente le dio una fuerza considerable y que hizo que Tánger fuera la puerta de entrada y salida del país, y además puente del mismo hacia Europa. Los representantes diplomáticos y consulares de la decena de países que fueron a vivir a Tánger se rodearon de un considerable número de sus conciudadanos, comerciantes, profesionales, traductores, administrativos, que junto con los marroquíes, musulmanes y judíos imprimieron ya a la ciudad una personalidad plurinacional y cosmopolita. Todo ello favoreció el crecimiento de la ciudad de Tánger a tal punto que en aquel entonces Tánger era una de las ciudades principales de Marruecos y, sobre todo, muy importante para Tánger, el mayor puerto de Marruecos. Mientras tanto, desgraciadamente, Marruecos sufría principalmente en las últimas décadas del siglo XX, del siglo XIX y principio del XX, por distintas causas sufría una mala situación política y económica. Esta debilidad propició las ambiciones de una serie de países, fundamentalmente España, Francia, Inglaterra y en algún momento Italia. Tales países favorecieron a sus súbditos mediante el régimen de capitulaciones, y también a los marroquíes que trabajaban con ellos o que tenían relación con esas delegaciones o consulados mediante el sistema de protección. Llegó un momento que a finales del siglo XIX y principios del XX, prácticamente la mayor parte de los extranjeros y la mayor parte de los marroquíes protegidos por los distintos países que vivían o que tenían relaciones con Marruecos vivían en Tánger. Todos ellos estaban sometidos a las leyes y a los tribunales propios de sus respectivos países de origen o de protección, y no a los de Marruecos, lo que no solo suponía una afrenta política hacia Marruecos, sino también un agravio económico, ya que tales personas no pagaban impuestos en Marruecos. Por eso tuvo tanta importancia y tanta fuerza el sistema de capitulaciones y el sistema de protección. A esta población se unió un considerable número de exiliados y de migrantes europeos que buscaban un refugio en Tánger, así como la seguridad, la libertad, las oportunidades de trabajo o la paz que no disfrutaban en sus países de origen. También fueron a Tánger viajeros y artistas occidentales de prestigio, como entre otros Mark Twain, Rubén Darío, Andersen, Delacroix, Matisse o Tapiol. Sus relatos o pinturas se las dieron a conocer en el mundo entero,
y empezaron a llegar a Tánger jubilados y turistas que se quedaron a vivir en Tánger, gente que estaban en busca de su tiempo. Poco a poco, esa población tan heterogénea, con el apoyo de los franciscanos, de los padres franciscanos, fue uniéndose alrededor de sus consulados para crear distintas instituciones sanitarias y de enseñanza y para mejorar los sistemas de seguridad y de abastecimiento de la ciudad. La primera y más importante de esas organizaciones fue la Comisión de Higiene y de Limpieza, que fue creada por los cónsules acreditados en Tánger y que presidió durante bastantes años un español celebérrimo en los años finales del siglo XIX, el doctor Senar. Pero paralelamente empeoraba la penosa situación política, económica y social de Marruecos. Se sucedieron las hambrunas, las epidemias y las guerras internas y externas. El endeudamiento llegó a ser muy severo. Para que se den una idea de la importancia que tenía el endeudamiento marroquí en aquel entonces, les diré que entre el año 1902 y 1910 Marruecos se consiguió préstamos por un total de 180 millones de francos oro. Y para garantizar ese pago tuvo que hipotecar todos los ingresos por aduanas. Es decir, que Marruecos estaba en una situación realmente mala desde el punto de vista económico, política y sobre todo desde el punto de vista de la deuda. Todo ello condujo a que una serie, los principales países occidentales reunidos en la Conferencia de Algeciras de 1906, acordaron someter a Marruecos a protección política, económica y financiera, lo que se materializó en 1912 con los sendos protectorados francés y español. Sin embargo, gracias a su especial singularidad estratégica y política, Tánger quedó al margen del sistema del protectorado. Francia, España y el Reino Unido, a los que más tarde se unieron otros países, convinieron un estatuto internacional para la ciudad. Yo entiendo que estos países crearon en definitiva una ciudad-estado que era Tánger, una ciudad-estado cuyo jefe de Estado era el sultán, representado por el Mendú, que tenía el poder legislativo concedido a la Asamblea Legislativa, en la que intervenían aproximadamente 20, 22 miembros de 8 o 9 nacionalidades. Luego el poder político estaba en el Comité de Control, en el que intervenían los 8 cónsules acreditados en Tánger, y por último el Poder Judicial lo ejercían 3 organismos que actuaban según los litigantes y según las nacionalidades. Por una parte estaba el Tribunal Mixto, que era competente para todos aquellos temas en los que intervinieran extranjeros y marroquíes. Los jueces eran de 8 países, trabajaban en 3 lenguas distintas, español, francés y árabe. Luego estaba el Tribunal Sherifiano, que era competente para entender los pleitos entre los marroquíes, nada más que entre marroquíes. Y por último estaba el Tribunal Rabínico, que se ocupaba de los temas de familia y de sucesiones en el ámbito judío. Es decir, que todo esto, pues que puede parecer un embrollo enorme, funcionaba, a pesar de todo, bastante bien. En todos estos órganos, así como en la Administración Internacional, trabajaban además funcionarios administrativos y empleados pertenecientes, con algunas excepciones, a los países que participaban en la Conferencia de Algeciras de 1906. Este desarrollo institucional ha sido único en el mundo y en la historia. Ninguna de las ciudades excepcionales a las que antes, por ejemplo, se refería un domingo, como es el caso en el siglo XX de Shanghái, de Alejandría o Trieste, o cualquiera de las ciudades-estados que existen actualmente, como Mónaco, Liechtenstein, San Marino o el Vaticano, ninguna de ellas puede compararse con Tánger desde el punto de vista institucional. Además, 2 principios fundamentales complementaban toda esta ingeniería institucional. El Estatuto, por una parte, colocó a la ciudad internacional bajo el régimen de neutralidad política permanente y por otra garantizó el libre ejercicio
de los diferentes cultos de la ciudad internacional. Esa relación especial que se mantuvo en Tánger creo que tienen la base fundamentalmente en estos dos principios. Yo recuerdo que en Tánger se hablaba de religión o se hablaba de política, pero nunca se discutía ni de religión ni de política. Creo que eso ha sido uno de los elementos fundamentales de esa tolerancia especial que existía en Tánger. Con la excepción de los 5 años de la ocupación española de 1940 a 1945, el Estatuto de Tánger se mantuvo desde 1931 hasta 1960 gracias a la Carta Real que concedió el sultán Mohamed V y que mantuvo durante esos 4 años los privilegios, no todos, pero parte de los privilegios tangerinos. Es importante señalar que, me parece que también lo ha señalado antes Domingo, que la ciudad internacional nunca estuvo sometida a un régimen colonial, ya que la clase dominante que la dirigía política y económicamente estaba compuesta por marroquíes, musulmanes y judíos y por extranjeros. Y las otras clases, la burguesía, la clase media, el proletariado, estaba constituido exactamente por el mismo tipo de gente, es decir, marroquíes y extranjeros. Yo creo que todos recuerdan que los ricos musulmanes, judíos y extranjeros vivían en el monte o en el marchán juntos, y eso lo cuenta muy bien Rashida Persiti en su libro Réalité del Mythe. Y por otra parte, los más pobres vivían en la Ensalda o en Casas Baratas o en Ben Macada, y ahí vivían españoles, marroquíes, judíos, marroquíes musulmanes y marroquíes judíos. Por tanto, yo no creo que en Tánger hubo en algún momento un régimen colonial. Todos los habitantes de la ciudad, marroquíes y no marroquíes, tenían los mismos derechos y obligaciones y gozaban de todo tipo de libertades, que muchas no estaban garantizadas en los dos protectorados español y francés. La mejor prueba de ello es que los grandes políticos marroquíes que luchaban por la independencia de Marruecos, como por ejemplo Siad al-Fassi o Meki Nasiri o los Abdelhala Torres, etc., todos vivían en Tánger o intentaban actuar en Tánger, porque allí es donde se sentían de verdad libres. Yo recuerdo que Benuna, que fue el segundo embajador que Marruecos tuvo en España, que era buen amigo de mi padre, me decía: en Tánger es el único sitio donde un marroquí se siente libre. Yo creo que esta idea la captó perfectamente el gobierno marroquí cuando Su Majestad Mohamed V fue a Tánger en el año 1947 y lanzó su grito de independencia en Tánger. Ese discurso que pronunció, que fue definitivo, decisivo para la historia de Marruecos, lo hizo en Tánger, en la minoría, en el Socorro. La excepcionalidad y singularidad de Tánger propiciaron que la ciudad fuera, desde el principio del siglo XX, uno de los principales centros de espionaje del Mediterráneo. Todo ello se intensificó durante las 2 primeras guerras mundiales, la Guerra Civil Española y más tarde durante la lucha de los marroquíes por su independencia. El Estatuto de Tánger y su internacionalidad favoreció la llegada de una plétora de profesionales de muy distintas nacionalidades, como ingenieros, arquitectos, abogados, financieros, médicos, etc., y multitud de técnicos, administrativos, auxiliares, obreros, artesanos y miembros de todo tipo de oficios que encontraron en Tánger las oportunidades que no tenían en sus respectivos países. También siguieron llegando exiliados y refugiados, huyendo de las distintas amenazas y guerras que sufrió Europa durante las 4 primeras décadas del siglo pasado. En la época de mayor esplendor de Tánger, que fueron los años 50, la ciudad internacional contaba con aproximadamente unos 200.000 personas. Yo no creo que, bueno, no había estadísticas, la Administración Internacional no llevaba estadísticas de Tánger, por tanto, nunca se ha sabido con exactitud la gente que vivía en Tánger. Pues se calcula que fueron cerca de 200.000. De esos 200.000, más o menos la mitad eran marroquíes, aproximadamente 25.000 eran
judíos, pero judíos marroquíes o extranjeros. Unos 40-45.000 eran españoles y el resto, franceses, italianos, belgas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que se predominaba allí en Tánger, por una parte los marroquíes, por otra parte los judíos y por otra parte los españoles. Todo esto ocurría en una ciudad cuyas bases sociales y morales eran muy conservadoras, pero que aplicaba leyes liberales que permitieron que cada uno a nivel personal hiciera lo que viniera en gana con tal de que no molestara al vecino. Este excepcional liberalismo y la considerable permisividad que reinaba en Tánger atrajeron a la ciudad desde antes de Estatuto a una serie de escritores e intelectuales o pseudo-intelectuales, muchos de ellos desarraigados, principalmente norteamericanos, aunque también algunos europeos. Algunos pocos residieron en la ciudad, pero la mayoría no se integró en la población tangerina, ya que ellos a sí mismos se consideraban expatriados. Algunos de ellos eran geniales, como Bowles, como Truman Capote, Kerouac, Jean Genet, Morin, Borux y pintores como Bellot. A través de sus hechos y de sus escritos, muchos de ellos crearon una visión de Tánger tenebrosa, promiscua y libertina muy distinta a la que era en realidad, colaborando a la creación del mito de la ciudad internacional que aún hoy perdura. Yo no me identifico, como decía hace un rato Domingo, no me identifico en absoluto con lo que todos esos grandes escritores escribieron sobre Tánger. Pues yo cuando leo a Bowles, pues tenía una imaginación tremenda, pero no escribe sobre Tánger, escribe sobre lo que él piensa que podía ser Tánger. Otra cosa distinta son escritores como Chukri o Maravet, que de verdad escriben todo sobre Tánger, ya de Tánger miserable. La presencia en Tánger de tales personalidades atrajeron a escritores, actores, músicos y otros personajes internacionalmente famosos. En Tánger vivieron más o menos tiempo músicos como Saint-Saëns, Rimsky-Korsakov, Copland, actores como Errol Flynn, Elizabeth Taylor, y una infinidad inmensa de otros nombres famosos que sería imposible contar. Por otra parte, las muy liberales leyes económicas y fiscales tangerinas y la seguridad que imperaba en Tánger hicieron que la ciudad fuera un mercado abierto y un paraíso fiscal, donde las capitales afluyeron creando un emporio de riqueza al que acudió el oro y las inversiones de todo tipo, especialmente inmobiliarias. Se edificaron por doquier magníficos e impresionantes edificios por los mejores arquitectos tangerinos europeos. En cuanto, por ejemplo, al oro, recuerdo que en los años 50 y tanto Tánger tenía aproximadamente unas 53 toneladas de oro, que estaba viendo que más o menos coincidía con el 10% de todo lo que tenía la República Española en su mejor momento, los años 30. En la segunda parte del siglo XIX, varios grupos de empresarios judíos fundaron los primeros bancos que se abrieron por la Tánger llegó a contar con 150 bancos. Los mayores bancos del mundo estaban representados en Tánger y hasta el mismo Banco Central de Marruecos tenía su sede en la ciudad internacional. Era el reino absoluto de laissez-faire, laissez-passer. Este clima de total libertad comercial y de cambio favoreció las operaciones comerciales y financieras de todo tipo, que, siendo ellas todas legales en Tánger, podían ser consideradas en algunos casos en otros países como contrabando o tráfico de divisas. Gracias a la competencia que se estableció entre los principales países presentes en Tánger, se crearon centros de enseñanza y asistencia sanitaria que rivalizaron entre sí, especialmente españoles, franceses y judíos. Esta competencia favoreció también el desarrollo tecnológico e industrial, ya que en Tánger fue la punta de lanza de Marruecos desde el punto de vista tecnológico. En Tánger se creó, como habéis dicho, o algunos de vosotros, se creó el primer periódico de Marruecos, el Maghreb El Aqsa, escrito en español, luego lo sería en inglés. Se instaló por primera vez la luz eléctrica, el teléfono, el telégrafo y el correo moderno.
a principios del siglo XIX, del siglo XX, existían en Tánger 4 oficinas de correos, una que era la francesa, la alemana, la española y la inglesa. Existía además una amplísima oferta cultural que se manifestaba a través de numerosas bibliotecas, librerías, cines, teatros y otros centros culturales. A ello se unió el hecho de que grandes artistas vinieran a vivir a la ciudad y que se presentaran en Tánger excelentes actores y grandes figuras del espectáculo. Podemos recordar, como una pequeñísima muestra, a Caruso y a Sara Bernard, a Teresa Berganza y Ludmila Scherina, pasando por Yehudi Rubinstein, María Guerrero y Mauricio María. La mayoría de ellos actuaron en el Teatro Cervantes, que fue creado o que fue construido en el año 1903, es decir, que se cumple actualmente un centenario del Teatro de Cervantes, que prácticamente hoy día está totalmente abandonado. La concurrencia durante más de un siglo, los distintos factores políticos, religiosos, sociales, económicos y culturales, junto con la convivencia de marroquíes, tanto musulmanes como judíos, con los extranjeros, imprimieron en Tánger una excepcional personalidad multiétnica, plurinacional y multilingüe y, en definitiva, internacional y cosmopolita. Gracias, pues, a su sustrato musulmán y judío y a las aportaciones occidentales en buena parte españolas, Tánger llegó a ser la síntesis casi perfecta de Oriente y Occidente, como la ha descrito Edward Said. En la breve vida del Tánger internacional se impuso la tolerancia entendida en su significado más noble como respeto y consideración hacia las opiniones, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes a la nuestra. Tal tolerancia que en Tánger fue muy amplia, fue fruto en parte de las leyes que garantizaban la neutralidad y libertad política y económica y la más absoluta libertad religiosa. También fue el premio al equilibrio con el que funcionaban las diferentes instituciones musulmanas, judías e internacionales de la ciudad, en las que trabajaban individuos de muy diversas procedencias. Posiblemente fuera también consecuencia del contrapeso que se estableció entre las distintas nacionalidades, culturas y religiones que convivieron en Tánger, ya que ninguna de ellas dominaba totalmente a las demás. En definitiva, creo que puedo resumir señalando que las claves para entender lo que fue la ciudad internacional de Tánger son la libertad, el equilibrio y la tolerancia. El recuerdo del Tánger internacional, a pesar de que desapareció hace más de 50 años, sigue muy vivo, ya que se mantiene a través de los miles tangerinos que la diáspora dispersó por el mundo entero. De España a Australia, de Canadá a Israel, desde Suecia a Venezuela. Yo no creo que exista un país en el mundo donde no haya un tangerino. Creo que ninguno olvida sus raíces y que casi todos se mantienen unidos a otros tangerinos, personalmente o a través de sofisticados medios de comunicación existentes. Es muy posible que también se mantenga ese recuerdo porque mucha gente piensa que Tánger es el modelo que hace falta imitar o seguir para que puedan vivir en paz muchos pueblos de distintas culturas que en nuestro mundo hoy están enfrentados violentamente, pero que en la ciudad internacional convivían cordialmente y en equilibrio. Termino ya. En los últimos años he viajado con cierta frecuencia a Tánger, que tiene más de 1 millón de habitantes y que es un poderoso centro de desarrollo, no solo de Marruecos, sino del Mediterráneo. Es evidente que físicamente queda poco de la ciudad internacional, aunque siga viva en nuestra imaginación y en nuestra memoria. Además, me consta que muchos tangerinos, viejos y jóvenes, que hoy viven y habitan en ella, mantienen vivo, como nosotros lo hacemos, el espíritu de ese Tánger único y excepcional y aspiran a que el mismo se mantenga palpitante y fecundo. Como viejo tangeri, deseo de todo corazón que así sea. Inshallah. Muchas gracias a la Casa Árabe por esta oportunidad de reunirnos a personas que nos interesan la historia africana, en concreto la historia de Tánger, y muchas gracias como editorial, porque no es la primera vez que tenemos oportunidad de venir a esta casa, pues hablar un poquito de algunas de nuestras colecciones, ¿no? En Almuzara nos gusta África,
nos gusta la cultura general árabe, el Islam, nos interesa y tenemos varias colecciones que abordamos estos temas. Hay algunas colecciones que son muy minoritarias, porque en España, bueno, ahí tienen eso, y otras que estamos muy sorprendidos, tienen público, o tienen cierto público. Una de ellas es el África española, el Marruecos del protectorado, la evocación más reciente. Cuando Leopoldo me pasó el manuscrito, lo leí por primera vez, el primer libro me encantó. Yo no soy tangerino, he ido muchas veces a Tánger, pero no soy tangerino, conozco a muchas de las personas que aquí están, o he ido pudiendo conocerlas por historia, y yo no pude evitarme, y es verdad, fruto del mito que conocía, o fruto de mi propia ensoñación, quizás, claro, como editor, hay un pozo de poeta en cualquier editor, pues meterme en la ensoñación de ese Tánger. A mí me gusta mucho la arqueología. Tánger, ya se ha dicho, es un sitio telúrico, no solamente es una ciudad internacional, como muy bien ha dicho Leopoldo, es el sitio, es la geografía, lo será siempre, está en un lugar donde puso probablemente Hércules el pie, otro construía en Tarifa o en Algeciras para abrir el estrecho. Hércules, pues lógicamente sabía dónde lo ponía, y es un lugar que tiene una energía y una vitalidad que se transmite, va a seguir haciendo, ¿no? Y lo leí, para nosotros es un auténtico lujo editor, y además este libro al final ha llegado a segunda edición. Es muy difícil que un libro llegue hoy en día a segunda edición, no os podéis figurar lo difícil que está, y va a segunda edición, y yo creo que es un libro que se va a mantener, y se va a mantener porque aborda una ciudad muy atractiva, y ese dilema, esa dicotomía, ¿no? Aquí ha habido jóvenes, más o menos jóvenes, que somos quienes estamos, ¿no? Esa duda, pues mira, Tánger es un clásico ya. Los clásicos se mantienen lozanos con el tiempo, no son, es una señora, una dama sensual, mitificada, y que se mantiene lozana, y lozana lleva mucho tiempo dando tiempo a esto, por eso abundará personas con más experiencia, personas más jóvenes, que siguen viajando tremendamente a ese Tánger, que es verdad que se ha masificado, que nos choca cuando llegamos, todos esos barrios nuevos, vamos cada 6 meses y ya hay barrios nuevos, está en pleno crecimiento, Marruecos crece. Ahora es muy curioso el contraste, ¿no? España, que estamos en una depresión brutal, ¿no? Anímica, económica, que no se mueve nada, y nos vamos a Marruecos y allí la gente está como con marcha, haciendo cosas, tal, y eso choca mucho, ¿no? Es decir, acostumbrados a cuando nosotros éramos los ricos y vamos allí, y ahora que somos menos ricos, todavía más renta, pero que aquello crece, nos choca mucho, ¿no? Y sigue teniendo esa curiosidad. Como os decía, nosotros estamos editando libros de África. Hace muy poco hemos presentado una persona que pasó por allí también, que fue el general Silvestre. Hemos editado varios de Raizuni, personaje fantástico, ¿no? Fantástico, que nos volvió locos a los españoles, a los franceses, a los marroquíes, tipo ladino, brillante por otro lado, santo por otro, con Baraka, en fin, estos personajes espectaculares. Recuerdo la novela de general Silvestre, por ejemplo. Al poco tiempo llegó el Kaiser Guillermo I, visitó Tánger en un momento que también los alemanes incluso querían meter la pata por allí. En fin, la propia ciudad está condenada a hacer pues un escenario de historia, de pasiones, que probablemente tienda a la mitificación, pero que es parte del encanto y la sensualidad de esa vieja dama tangerina que nos seduce. Nosotros hemos procurado en nuestro libro pues recoger esto, ¿no? Ahora, en fin, si lo compráis, que os recomiendo como disfrutar vivamente que lo hagáis, ¿qué hacemos la portada? Esto está es fantástico. Veréis unos arcos, la puerta, tal, la gente pues, vestida como se vestía en aquella época, y aquí un cartel muy de la época también que pone J.R. Cortés, dibujado dentista, calle Telégrafo Español. Es la mezcla permanente de esto, y por detrás hemos jugado mucho a lo que de alguna forma sigue siendo el exotismo. Los que vamos mucho a Marruecos no nos damos cuenta. Yo he tenido ocasión de viajar bastante por el mundo árabe. Claro, en Marruecos está en la punta. Por tanto, para el mundo central del mundo árabe, culturalmente fue Egipto, ahora se está desplazando mucho a los Emiratos. Los Emiratos es lo menos exótico que uno se puede figurar. Es decir, es como un Frankfurt trasladado a lo bestia allí, ¿no? Es decir, edificios, tal, mucho dinero, gente de dudoso gusto artístico, ya podéis figurar lo que es, ¿no? Pero no es exótico, y curiosamente una de las partes más exóticas que van quedando en Marruecos. Uno se va a Libia, al propio Egipto, que es un país enorme, ¿no? Y lo cultural y lo editorial, el Cairo sigue siendo una fortaleza, pero ese punto de exotismo que tiene Marruecos sigue estando vivo y nos seduce. Y hemos querido jugar en el libro, en las portadas, pues esa presencia española y el exotismo. Y por último, y ya como español me siento profundamente orgulloso de nuestra historia reciente, ¿no? Por no hablar históricamente, que tenemos lazos que nos ocuparían infinitas sesiones, ¿no? Pero por hablar del protectorado, ¿no?
el español somos muy acomplejados en nuestra propia historia, lo hemos sido siempre, lo seremos, los pueblos tienen psicología como las personas, eso no se corrige, es decir, no iremos intentando con los años, mejorando, pero tenemos nuestro natural y eso nos condena. No estamos avergonzados de nuestra historia, se ha escrito poco, solo amamos África, o una historia que lo hemos vivido cerca o por algunas causas nos ha enamorado, pero el público general apenas conoce la historia de la presencia española en el protectorado, del Sahara español, lo de Sidi ni sabe ni dónde cae. Hay como un cerrar los ojos con cierta postura vergonzante. Y yo creo que son hijos del tiempo y no tenemos que sentir orgullosos. No lo hicimos mal. O como un poco medio. España en aquella época, fijaros, hablamos de la crisis económica de Marruecos. España a principios del siglo XX venía de su propia debacle del 98, grandes crisis, al final terminamos una guerra civil en gran parte por nuestra propia pobreza económica. Bueno, por aquellos años se aborda una tarea ciclópea, ¿no? para nosotros, con muy pocos medios, y yo creo un esfuerzo de muchas personas, funcionarios, hombres, mujeres, comerciantes, militares, que hacen algo, y eso convendréis conmigo, y no es fácil chauvinismo, de alguna forma en el norte de África todavía se nota, ¿no? Se nota y somos bien acogidos, hay cariño en general hacia el español, y hay 3 centros que son lógicamente los más importantes, ¿no? Que son, por supuesto, Tetuán, ciudad completamente distinta, tan cercana y también hermosa, distinta, y Larache, ¿no? Y yo creo que este tipo de libros, de reivindicarnos y dar a conocer a España una parte no muy conocida, pero que va interesando progresivamente, porque en el fondo detrás de esto hay una gran aventura colectiva que hicimos los españoles y nos podemos sentir muy orgullosos de ella y utilizarla como palanca de futuro, de construcción futuro con ese gran país y vecino que tendremos. No tenemos por qué estar condenados a entendernos. Cuando dicen estamos condenados a entendernos, no. Debemos entendernos porque tenemos muchas cosas comunes y muchos proyectos compartidos que es Marruecos. Yo quiero agradecer mucho vuestra presencia aquí. Si estáis aquí de alguna forma es que estáis también enamorados de Tánger, y sobre todo pues para esta de hoy, que es Leopoldo Ceballos, por ese magnífico libro, la atracción que traduce, ¿no?, en su libro, y la erudición que contiene, porque en fin, los que conozcáis más la familia, seguro que hay alguien que no está, pero luego ha hecho una tarea de registro meritoria, y ya tenemos pues otro clásico. Quien quiera conocer la historia de Tánger, o sí tendrá que leerse este libro, y por tanto no habrá lugar de jóvenes viejos. Nosotros envejeceremos, pero Tánger seguirá igual de lozana y sensual, y tu libro la acompañará. Muchísimas gracias.